Oigan, ¿qué pensarían si les dijera que un documento, escrito hace más de 100 años, allá por 1917, tiene todo que ver con las reglas de su escuela, con su derecho a la salud y hasta con cómo se hace la ciencia en México? Pues sí, hoy vamos a echarle un ojo al manual de instrucciones de nuestro país, la Constitución. A ver, imaginen esto por un momento. Su escuela, pero sin una sola regla. Nada. Ni horarios, ni normas para llevarnos bien, nada de nada. ¿Se imaginan? Chance al principio sonaría divertido, ¿no? Pero seamos honestos, muy pronto sería un auténtico caos. Sería casi imposible aprender algo, o simplemente convivir en paz. Y es que justo para eso son las reglas. Son acuerdos básicos que nos permitan funcionar como grupo. Ahora, si llevamos esa idea a la escala de todo un país, esos grandes acuerdos se llaman leyes. Y son las que aseguran que haya orden y justicia para todos. Son, digamos, el bregamento que nos mantiene unidos como sociedad. Y aquí es donde entra la pieza clave. Si las reglas de la escuela son un pequeño instructivo, la Constitución es el manual maestro de todo México. Así que vamos a ver de qué se trata. Así de sencillo y así de poderoso. La Constitución es la ley de leyes. Eso quiere decir que ninguna otra ley, ninguna regla, ningún decreto puede ir en contra de lo que dice. Es la base, el cimiento sobre el que se construye todo nuestro sistema legal. Ok, entonces, ¿cuáles son sus funciones principales? Bueno, tiene 3 trabajos clave. Primero, como ya vimos, es la ley más importante. Segundo, y esto es fundamental, ahí están escritos nuestros derechos básicos, como el derecho a la educación o a la salud. Y tercero, organiza cómo funciona el gobierno dividiéndolo en 3 poderes para que ninguno tenga control absoluto. Es un sistema de equilibrios. Y ojo, que esto no es pura teoría. Gracias a que la Constitución lo ordena, existen las escuelas públicas y los hospitales que nos atienden. Es el documento que básicamente le dice al gobierno, oye, tienes la obligación de darle esto a la gente. Así de directo es su impacto en nuestro día a día. Ahora pasemos a un punto súper importante. La Constitución no es nada más una lista de cosas que podemos exigir. Se trata de un equilibrio, como una balanza, una especie de vale entre lo que recibimos y lo que nos toca aportar como ciudadanos. Fíjense en esto, porque es increíble. Nuestra Constitución no es un objeto de museo, para nada. Es un documento vivo. Tuvimos una muy importante en 1857. Luego, después de la Revolución, en 1917, nació la que tenemos ahora, que por cierto fue de las primeras en el mundo en incluir derechos sociales, y desde ese día no ha dejado de cambiar para adaptarse a los nuevos tiempos. Y para que quede claro qué tan vivo es este documento, ¿saben cuántas veces la han reformado? Más de 700 veces. Es una locura. Esto significa que se va actualizando. Por ejemplo, con el tiempo se le han agregado cosas súper importantes como la protección del medio ambiente o el reconocimiento de nuevos derechos, temas que en 1917 ni siquiera estaban en el radar. Definitivamente no está escrita en piedra. Volvamos a la idea del balance. Esta tabla lo explica perfecto. De un lado tenemos un derecho y del otro su deber correspondiente. Tenemos derecho a la educación, sí, pero también el deber de aprovecharla. Tenemos derecho a la salud, claro, y la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Y tenemos derecho a un medio ambiente sano, lo que implica el deber de protegerlo. Es una calle de 2 sentidos, ¿se entiende? Exactamente. Que a todos nos vaya bien, que la comunidad funcione, depende de que cada quien ponga de su parte. Es como un gran trabajo en equipo a nivel nacional, donde nuestros derechos y nuestras responsabilidades se necesitan mutuamente para mantener todo en equilibrio. Bueno, ahora vamos a dar un giro interesante. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ciencia? Pues mucho más de lo que parece. Así como la sociedad necesita reglas para funcionar, la ciencia también necesita límites. Reglas que aseguren que todo el progreso que se logre sea para el bien de todos. Pensemos en esto un segundo. ¿Estaría bien que la comunidad científica pudiera hacer cualquier experimento que se le ocurra sin pensar en las consecuencias para las personas, los animales o el planeta? La respuesta es un no, pero un no rotundo. Y es justo ahí donde las leyes entran al laboratorio. Para proteger el bien común, las leyes le ponen reglas éticas a la ciencia. Por ejemplo, aseguran que se respete la dignidad de las personas que participan en estudios. También garantizan que se trate bien a los animales en los laboratorios. Y por supuesto, ponen frenos para evitar desastres ecológicos. En pocas palabras, las leyes se aseguran de que la ciencia nos ayude, no que nos ponga en riesgo. Y esto no es algo lejano, pasa en México todos los días. ¿Han oído hablar de la COFEPRIS? Bueno, pues es la agencia que se encarga de revisar que las vacunas y las medicinas sean seguras antes de que las podamos usar. O la Semarnat, que vigila que las investigaciones no le hagan daño a nuestros ecosistemas.
Son ejemplos clarísimos de la ley trabajando para una ciencia responsable. Muy bien, ya vimos qué es la Constitución, el equilibrio entre derechos y deberes y cómo se conecta con la ciencia. Ahora vamos a cerrar el círculo y ver cómo todo esto tiene que ver directamente con el futuro de cada persona. Una cosa es tener derechos escritos en un papel y otra, muy distinta, es que se cumplan en la vida real. Gráficas como esta nos sirven para medir cómo vamos. Por ejemplo, aquí vemos que la cobertura de educación básica es altísima. Muy bien, pero el acceso a salud o agua potable, aunque es alto, todavía tiene un camino por recorrer. Estos datos nos dicen en dónde tenemos que poner más atención como país. A ver, ahora un pequeño reto para que apliquemos esto. Imaginen que hay un río contaminado cerca de una comunidad. Primer paso, ¿qué derechos se están violando? Probablemente el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, ¿no? Segundo paso, analizar por qué está contaminado. Y tercero, y lo más importante, proponer soluciones usando lo que sabemos de las leyes y de la ciencia. Eso, justo eso, es ejercer nuestra ciudadanía. Y todo esto nos lleva a la idea más importante de todas, que está resumida aquí. Tenemos la capacidad de usar el conocimiento para transformar nuestra realidad. No se trata solo de aprender datos, sino de tener las herramientas para observar, analizar y, sobre todo, ser parte de la solución en nuestra comunidad. Y con esto cerramos. Entender la Constitución es entender las reglas del juego de nuestro país, y entender la ciencia es tener las mejores herramientas para jugar bien ese juego. Así que la pregunta final es para reflexionar. ¿Qué papel puede jugar cada quien como futuro ciudadano y, por qué no, como futuro científico para ayudar a construir un México mejor?